ingresar, dice, a algún curso, pero conmigo sí estamos bien, ¿verdad? Yo digo que sí, estamos bien. Si no, pues me avisan aquí en el chat que tenemos, me van avisando. Y ahí estamos, sí, dice, ahí estamos todos ya listos para la segunda clase de Derecho Notarial 2, ¿verdad? Así es que estamos. Ya ustedes pudieron haber visto en la plataforma de la universidad algunas diapositivas que se proyectaron y sí, dice, se puede ingresar. Bueno, ahí estamos. Que se proyectaron, que no es tanto, ¿verdad? No es tanto el tiempo que yo tuve para poder grabar su clase. Fueron 15 minutos, que no se puede decir mayor cosa en esos 15 minutos, ¿verdad? Siempre tenemos muy resumido lo que ahí se dice. Incluso hay algunas diapositivas que no están completas. Sin embargo, siempre se colocan los objetivos del curso. Y el objetivo general sigue siendo el mismo que aparece ahí en su plataforma. Pero en este caso, en esta segunda clase de Derecho Notarial 2, continuamos siempre platicando del protocolo de notario. Y hay algunas otras cosas muy profundas que tenemos que hablar del protocolo de notario. Y como objetivo general dice que el alumno al aprobar el curso domine perfectamente el tema del protocolo, con objetivos específicos, que esos son los que a nosotros nos interesan. Tenemos que el alumno dice al aprobar el curso, después de haber aprendido lo relacionado con el protocolo, aprenda lo relacionado con las formalidades del protocolo. Que también el alumno aprenda quiénes son los llamados a cuidar el protocolo. Y que el alumno dice debe realizar, dice, al momento que le suceda lo imprevisto en relación a la pérdida o destrucción del protocolo, sepa el alumno cómo realizar una reposición de protocolo. Eso tenemos como formalidades, como requisitos para poder aprobar el curso. Entonces son requisitos bastante sencillos que en la práctica y con el paso del tiempo, ya cuando estén ustedes ya en notariado 4, pues van a saber. También tenemos la conservación del protocolo, la reposición del protocolo. Sí, la reposición es bastante, ¿verdad? La enmienda del protocolo, que eso es lo que vamos a ver hoy, y de ahí nuestras preguntas. Pero ahorita vamos a mirar las formalidades. Esta semana, espero yo que esté en el otro lado la persona, me escribió una jovencita de Baja Verapaz, creo que sea. Muy dedicada a la jovencita, me mandó una de sus escrituras que ella estaba haciendo, ¿verdad? Y estaba entrelineando y testando también. Pues me las mandó y ahí por vía internet pues ya le corregí un par de cositas que tenía ella ahí, pero eso me da la pauta de que no importa que no estemos presencialmente dando la clase, pero ella tiene mucho interés con aprender, porque ella hizo unas escrituras, hizo unas 2, 3 escrituras, y las hizo a mano. Eso está bien, porque así es que se debe hacer para poder aprender. Porque recuerden que el examen privado que van a hacer ustedes, no creo que vaya a ser de manera virtual, porque esta situación se va a tener que componer. Yo creo que no podemos seguir así.
cada día son más los contagios, pero también son más los recuperados, ¿verdad? Entonces, tiene que acabar, no puede ser, entonces tendría que desaparecer toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, las clases presenciales ya no les va a costar tanto si ustedes ahorita en su casa empiezan a hacer ese tipo de prácticas. Ella tenía ahí unas hojas de protocolo, decía así arriba, como que las compró, ¿verdad? Porque decía protocolo arriba y tenía hechas las escrituras. Se equivocó con unos testados entrelineados y adicionados y ya lo compuso, ¿verdad? Se ve que tiene interés, ¿verdad? La persona, y son más de 700 alumnos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con los demás? ¿Cómo están los demás trabajando? ¿Qué están haciendo? Solo están esperando recibir la clase, hacer el examen y ganar. No. Ya les dije que en notariado hay que estudiar. Entonces, ya viendo los objetivos específicos de la clase del día de hoy, nos toca ver las formalidades del protocolo. Hay formalidades normales en el protocolo, como hay formalidades, y ya en el artículo 29 de su código notariado le van a aparecer a ustedes les van a aparecer los requisitos para hacer un instrumento público, todos los requisitos, pero ya en el 31 dice formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Entonces tenemos formalidades generales y tenemos las formalidades esenciales del instrumento público, que a eso se refieren las diapositivas que están en la plataforma de Urrural. Dentro de las formalidades generales y que todo instrumento público debe tener, ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Y en el curso de Notariado 1 estuvimos platicando lo relacionado con esas formalidades y estuve yo redundando mucho en eso, en cómo hacer un instrumento público. Pero también les dije que aparte de lo que ustedes van a leer en el Código Notariado, tienen que leer la ley especial en donde aparece el instrumento público. Por ejemplo, si van a hacer ustedes un mandato, pues hay que leer el código notariado donde aparecen los requisitos para poder hacer el instrumento, pero también van a tener que leer el Código Civil, porque en el Código Civil aparece obligaciones del mandante, obligaciones del mandatario, y esas deben constar en el instrumento público. Aparte de eso, que tienen ustedes la ley en la mano, ya les dije, ¿verdad? Que en cada registro hay una página donde ustedes pueden bajar el instrumento público para hacerlo de acuerdo a como ellos consideran. Entonces hay tres situaciones que no les va a permitir a ustedes equivocarse. Porque equivocarse, ya vamos a mirar que la equivocación los va a llevar a la reposición o a la enmienda del protocolo, y eso es lo que no tenemos que permitir, porque el instrumento público, desde el momento que ustedes lo hacen, deben hacer a la vida jurídica directamente legal y con todos sus requisitos, a modo que no les falte ni un solo requisito para evitar caer en la ampliación, la aclaración y, en el peor de los casos, la enmienda o la reposición del protocolo. El artículo 13 de su Código Notariado establece cuáles son las formalidades que debe llevar el protocolo. Los artículos anteriores se refieren a la apertura, cierre del protocolo, la compra de papel protocolo, que eso lo platicamos hace 8 días. Pero ahorita vamos a ver uno a uno los requisitos para poderlo hacer. Dice, el protocolo deberá llenarse con las formalidades siguientes, dice el artículo 13 de su Código Notariado. Dice, los instrumentos públicos se redactarán en español. Bueno, entonces esto nos abre el camino y nos dice, no podemos redactar nada que sea en otro idioma. Bueno, la persona habla un idioma de aquí con nosotros, mam, quechí, pocomchí, cachiquel, cualquiera que hable, nosotros tenemos obligación de colocar en el instrumento público un intérprete que le haga ver a la persona qué es lo que se le está colocando. Entonces el intérprete debe comparecer en el instrumento público. Ahora bien, si el instrumento público viene de otro país, necesariamente tenemos nosotros que traducirlo al español. No podemos nosotros dejar el documento que viene del extranjero en el idioma que viene. Tiene que sufrir pases legales aquí en Guatemala y lo primero que tenemos que hacer es traducirlo al español.
Eso lo vamos a protocolar, eso no es escritura pública, pero es un acta de protocolación la que vamos a hacer. Entonces, en sí, todos los instrumentos públicos que vamos a redactar aquí en Guatemala, todos deben ser en español. Hay una excepción que podríamos nosotros tal vez tomar en cuenta, que sería la transcripción del documento, que tal vez el documento tenga algunas partes, unas abreviaturas o algo en inglés, o que tenga, pero esa es transcripción directa la que tenemos que hacer. Podría ser que se nos obligue a poder transcribir esas 2, 3 palabritas que tienen documento al español. Tendríamos que transcribirlas, pero yo lo que considero es que si vamos a transcribir el instrumento público en el protocolo, tiene que ser taxativamente tal y como está el documento. Entonces, caemos a la conclusión que todos nuestros documentos son en español. No se permite nada en inglés. Nada, nada, nada. Y de ahí dice que se escriben a máquina o a mano. Fue una pregunta que hicieron hace 8 días. ¿Se acuerda que preguntó alguien, ¿se puede hacer un documento a mano? Sí, se puede hacer a mano. No necesariamente. Imagínense, aquí dice a máquina, dice, ¿verdad? Todavía no estaban las computadoras, ¿verdad? No teníamos computadoras en ese momento de nuestro código, pero ya se tomaba en cuenta que podía existir una máquina. Este código es del año 1943, creo yo. 43. Yo digo que todo era a mano. Ya no se puede ir a ver los libros del registro de la propiedad, porque, bueno, ahorita no podemos, ¿verdad? Pero si en algún momento se pudiera ir a ver un libro en el registro de la general de la propiedad, que es donde más contacto yo tuve, podríamos ver ahí la letra de las personas que hacían las inscripciones registrales. Una letra caligráfica preciosa, entendible la letra, que ya muchos ahorita por las carreras hemos perdido la habilidad de escribir bien a mano. Pero todo el derecho notarial antes era a mano. Todavía conocí yo el protocolo de un notario que era colegiado 625, creo que era licenciado, ya falleció licenciado. Él todavía tenía su protocolo a mano. Muchos instrumentos públicos los hizo a mano. Eso no quiere decir que no podamos nosotros hacerlo a mano. Si tenemos algún problema con la máquina y urge el instrumento público, se puede hacer. De hecho, mis alumnos del día sábado aquí en sede central, todos mis alumnos hacían 25 a 40 escrituras en Notariado 4 y todo era estrictamente a mano. Todo era estrictamente a mano. ¿Por qué? Me decía un alumno, si ahorita las computadoras, las máquinas, todo permite hacerlo así en computadora, en máquina, ¿por qué pide usted a mano? Porque ya les dije que es evidente que la persona adulta aprende haciendo las cosas ella misma a mano y no solo copiando y pegando. Copiando y pegando ya está bien difícil que se pueda recordar uno de qué es lo que está haciendo. De ahí dice que de manera legible y sin abreviaturas. Ya vimos que todos los instrumentos públicos no le podemos colocar abreviaturas. Sin embargo, al índice, hace 8 días platicamos que el índice sí puede llevar abreviaturas, pero los instrumentos públicos no pueden llevar, salvo una transcripción que se haga del documento. Al hacer la transcripción, si vienen las abreviaturas, pues esas sí se copian tal y como vienen, pero el cuerpo del instrumento lo dice, ¿verdad? Cuyo documento transcribo a continuación, dice, ¡pum!, lo copia usted con números, con fecha, todo lo que traiga el documento, pero lo está explicando en el cuerpo del instrumento público, está diciendo cuya transcripción realizo. No está usted usando las abreviaturas o los números a su antojo, sino lo está utilizando porque está transcribiendo el instrumento público. El punto número 2 del artículo 13 establece que los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación del otro, dice.
Por riguroso orden de fechas, dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Clarísimo. Primero dice, este numeral tiene varios presupuestos. Dice, los instrumentos llevarán numeración cardinal. Eso es independiente del número de orden y número de registro que tiene la hoja de protocolo. La hoja de protocolo tiene número de orden, número de registro y tiene folio, ¿verdad? Este es otro número al que se refiere el numeral 2, porque dice numeral cardinal, o sea, 1, 2, 3, 4 de conformidad conforme esté haciendo usted los instrumentos públicos. Muchas personas acostumbran a poner número 1 y entre paréntesis ponen 01. Otras no, otras ponen 1 y entre paréntesis ponen 1. Otras no ponen paréntesis. La cosa es que usted le tiene que poner la numeración con letras. Si quiere colocarle el número, lo puede hacer, pero tiene que ser entre paréntesis, ¿verdad? Paréntesis no tiene ninguna validez. Esa es la numeración cardinal. Y se escribirán uno a continuación de otro. Quiere decir, por riguroso, dice orden de fechas. Esto quiere decir que no puede alterar usted la fecha, ¿verdad? No puede alterar la fecha, sino que tiene que ser 1, 2, 3, 4. Pero de repente usted se confunde y vuelve a colocar 2 o vuelve a colocar 3. Ahí ya tiene que ir al juez de primera instancia civil para que le dé validez a la otra 3, otras 2, 3 o 4, 3 que usted hizo. No se tiene que confundir 1, 2, 3, 4, 5. Si se confunde, ya sabe qué tiene que hacer, pero no la puede dejar así, porque si la deja así, cuando usted lleva su testimonio especial, cuando usted da cumplimiento al artículo 37 de su código de notariado y lleva el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, ellos tienen ahí un control directo del protocolo de todos los notarios y en la computadora, si usted ya llevó una escritura número 3 y vuelve te da validez como 3A, ¿verdad? Entonces, con la resolución del juez de primera instancia civil, ya el director del archivo de protocolos o el que le recibe su testimonio especial, ya se lo recibe y él mismo le habilita ahí en la pantalla, en la carpeta, le habilita un 3A, una escritura 3A. Entonces, esa numeración no se debe perder y dice que se escribe uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas. Cuando se refiere al orden de fecha, se refiere a que si usted hizo la escritura número 1 el día de hoy, 1 de agosto, la escritura número 2 puede ser del 1 de agosto, la número 3 puede ser del 1 de agosto, pero la número 4 no puede ser del 31 de julio, ¿va? Entonces, ese es el orden riguroso de fechas. Conforme la fecha que está haciendo el instrumento público, así es como la va entregando. Hay momentos en que se puede confundir, sí, eso es normal que le vaya a pasar, pero si está a tiempo de testar, entrelinear o adicionar ese error, lo puede hacer, pero si ya ese instrumento público salió de su poder con una fotocopia que haya salido para quien haya sido, ya no va a poder usted testar, adicionar y entrerenglonar. No lo va a poder hacer. Va a tener necesariamente que acudir al juez de primera instancia civil para que le dé validez a esa corrección de fecha que va a hacer. Por eso es que cuando se hace el instrumento público, uno debe tener mucho cuidado. Primero que tiene que estar en un lugar muy especial, ¿verdad? No puede colocarle, no puede mutilar el protocolo de ninguna forma. No puede hacerle una perforación o algo. Tiene que estar en un folder muy bien cuidado y tiene que tener cuidado de cómo va sacando las hojas para poderlas ir utilizando. Nada de carreras ni nada, de espacio para sacar la hoja y utilizarla para evitar confundirse con el número o la fecha. Nosotros en la oficina lo que hacíamos era que hacíamos la escritura número 1
y donde terminaba poníamos con lápiz 2 y la fecha, que posible fecha, ¿verdad? Y si no, en la siguiente hoja nosotros colocábamos, toca la escritura números con lapicero no. ¿Para qué? Para no confundirnos, para llevar un orden correlativo de lo que estamos haciendo. De ahí dice que dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Esto significa que si usted terminó la escritura número 2 en la línea de atrás, que sea la línea número 40, en la 41 le tiene que firmar el vendedor. En la 42 le tiene que firmar el comprador. Recuerde que cada hoja de protocolo tiene 50 líneas, da 25 por lado. En la 43 usted coloca ante mí. En la 44 pone su firma. En la 45 pone su sello. Y en la 46 hace la escritura número 3. O sea, eso quiere decir, dejando el espacio nada más para las firmas. Si la firma se llevó 2 renglones, entonces ahí va calculando usted, pero no puede dejar renglones en blanco, porque más adelante vamos a ver que dice que todo renglón en blanco que se deje se debe inutilizar con una línea o con un guión, lo debe inutilizar. Entonces, no hay necesidad de estar haciendo eso cuando usted cumple detalladamente lo que se establece en el artículo 13 de su código notariado, solo el espacio necesario para las firmas, para sus palabras ante mí, su firma y su sello, y seguir la otra escritura. No, nosotros hacíamos una marufia, hacíamos la escritura y veíamos que la escritura estuviera en la hoja completa, en las 50 líneas. Y calculábamos el número que llegáramos a escribirla en la línea 45 para que las otras 5 líneas sirvieran para firma, para poder utilizar el siguiente folio. Pero bueno, ahorita con la computadora se puede hacer así, pero si en dado caso no se pudiera hacer así, por cualquier circunstancia, entonces usted lo que tiene que hacer es solo dejar el espacio cabal, el establecido para las firmas, nada más. Con eso terminamos entonces el numeral 2 del artículo 13 y pasamos al numeral 3 que dice que el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. La foliación es lo que está en el margen superior derecho, es lo que ya platicamos con ustedes. Todas las hojas del protocolo foliadas. Y cuando ustedes hacen un acta de protocolación, ahí significa que van a insertar el documento que van a protocolar. Ese también va foliado. Bien foliado. No se debe, si se equivocan en la foliación, ya saben que hay que ir al juez de primera instancia civil. O sea, ni en eso. Nosotros lo que hacíamos era foliar con lápiz. Todavía lo hacemos, foliamos con lápiz. Y volvemos a revisar otra vez. Cuando hay muchas actas de protocolación, hay que tener cuidado con esas actas de protocolación, porque a veces esas no son hojas completas, sino son pedacitos, los que vienen a un cuarto de papel nada más. Esas hay que contarlas una a una para poder foliar. Entonces se hace con lápiz, se revisa bien cada una, se vuelve a revisar y se vuelve a revisar, y hasta que estamos seguros de ese foliaje, entonces ya lo hacemos con la máquina foliadora o con lapicero. No hay, si no tiene una máquina foliadora, una de esas que yo le tengo miedo a esas porque a veces sella y a veces no sella, ¿va? Entonces con lapicero lo puede hacer, pero con lapicero algunos lo hacen con lápiz. No sé por qué, ¿verdad? Que lo hacen con lápiz, pero no se los deberían de aceptar en el Archivo General de Protocolos. Sin embargo, yo creo que sí se los acepta. Pero aquí dice foliación cardinal escrita en cifras y tiene un llamado, dice, mire que dice el pie del código notariado. Ante la falta de regulación específica del código de notariado, dice, puede hacerse con cierta libertad, pero se acostumbra a realizarlo en el margen, en la esquina superior, dice derecha, del anverso de cada hoja. La foliación es aconsejable realizarla hasta que se vaya a proceder a cerrar el protocolo, sí, así es. Es decir, la denominación, ¿no? Lo cual alteraría la numeración, por lo tanto no puede procederse de manera inmediata al contar el lote.
Pero a esto yo le hago una observación porque dice que se acostumbra a foliar hasta que se cierre el protocolo. Falso. Porque si usted va a hacer un acta de protocolación de un documento proveniente del extranjero, tiene que foliar. Porque dice el cuerpo del acta de protocolación, dice cuántos folios está insertando. Entonces esto no es tan cierto, ¿va? Como que lo hizo, como que hizo el código, no tenía mucha práctica en protocolo, porque él está dando un consejo ustedes siempre léanlo, pero no tanto que se dejen llevar de eso, ¿verdad? Para que sea fácil el manejo de todos los instrumentos públicos, es posible foliar con lápiz, lo que yo les estoy diciendo, ¿eh? Para posteriormente borrarlo al anotar la inscripción definitiva. También debe tenerse presente que cuando se le asigna número dentro de la foliación de una hoja, por ejemplo, 30, y un instrumento inicia en la parte del reverso, y ya solo cosas dice aquí. Bueno, entonces no necesariamente cuando van a cerrar ustedes su protocolo van a foliar, no, porque pueden hacer instrumentos públicos, actas de protocolación. Y ahí va a cambiar la numeración, porque la numeración del protocolo, ahí se altera la numeración, la foliación del protocolo se altera al insertar instrumentos públicos protocolados. Pueden ser muchos. Pónganle, si van ustedes a protocolar un acta de matrimonio, son 2 hojas de papel bond las que van a insertar. Entonces van con el folio 30 y no van a pasarlo al folio 33, 31, porque las 2 hojas del acta de matrimonio pasan a ocupar folio. 31 y 32 ocupan folio. Bueno, vamos con el numeral 4, pues ya vamos, ahora aquí tengo el reloj, está más fácil, ¿va? Porque tenía yo que ver dónde estaba la cuestión aquí, para que no me atrasara tanto, sino ya dejo de dar todos los temas. El numeral 4 de su artículo 13 dice, en el cuerpo del instrumento público, dice, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. ¿Ya vieron? En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Quiere decir que si usted testa y no salva, se queda lo escrito en letras. Las fechas, números o cantidades se expresarán en letras, todo. Pero aquí adelantito vamos a leer que hay una excepción, que es cuando usted está transcribiendo documentos. En los bancos del sistema, cuando se va a realizar un préstamo, ellos celebran reuniones y en sesión y que queda en punto de acta, en agenda, está en agenda y queda en punto de acta. Los bancos, el mismo consejo, la misma junta directiva, decide autorizar el préstamo. Pero esa decisión queda plasmada en un libro. Ese punto de acta lo trasladan ellos a una hoja de papel bond. Y cuando a usted le dicen, mire, se le fue autorizado su préstamo, aquí está el punto de acta, esa se lo dan en papel bond. Entonces le dicen, aquí está la minuta del instrumento público y aquí está el punto del acta. Ese punto de acta lleva abreviaturas, lleva números, lleva todo lo que prohíben aquí. En parte de la minuta que le entrega el banco hay una cláusula que dice del consejo del banco tal y tal en sesión de fecha tal y tal acordó conceder el préstamo al señor fulano de tal, cuya decisión se transcribe así. Entonces esa hojita que le dan es la que usted va a transcribir en el instrumento público y ahí sí se permiten las abreviaturas y se permiten los números, porque ahí va una fecha de la sesión, el número del acta y los datos del dinero que le van a dar, todo está en números, los números de finca, folio, libro, todo está en números. Esa es la transcripción que le permite. De ahí dice que si hay algo escrito en letras y escrito en números y hay discrepancia de los dos, ellos van a tomar en cuenta siempre lo que está escrito en letras. ¿Ya?
Lo que está en números no se va a tomar en cuenta. El número 5 dice que los documentos que deban insertarse, que es lo que estoy platicando con ustedes, o las partes conducentes que se transcriban, se copiarán textualmente. Ya lo expliqué. O sea, esa hojita del banco, tal y como va, así se va a copiar. Exactamente con errores de ortografía, si quiere, así lo va a copiar. Tal y como se lo entregaron. La hojita, así se copia, idéntica como va. Porque hay un problema, seguimos platicando del banco, hay un problema, que cuando usted lleva el instrumento público para que le firme el gerente del banco o el representante legal del banco, cuando usted lo lleva, se confronta. Entonces usted le dicta a la persona y la persona va viendo lo que usted le va dictando y va revisando. Si tiene errores, le regresa al instrumento público para que lo teste, lo entrelinee. Si no tiene errores, también lo deja ahí para que firme el representante legal, y ahí se pierde el principio de inmediación que estamos platicando, de unidad del acto. Ahí se pierde cuando se deja el protocolo en el banco, la cooperativa, donde sea, donde le hagan préstamo, ¿no? Porque nunca está el gerente ahí para recibirlo, y esperemos que después de las clases el gerente esté pendiente, vaya a recibir la hoja de protocolo, analizarla, verla, firmarla. Pero no, eso pasa por un departamento jurídico para revisión. Entonces va a ser bien difícil que se cumpla esa parte. De ahí dice que el número 6 dice que la numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse, más que para la intercalación de documentos que se protocolen, lo que les estoy diciendo, o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. La hoja de protocolo tiene dos números, ¿verdad? Cuando la vamos a comprar, número de orden y número de registro. Y se recuerda que hace 8 días les dije que cuando compraran sus hojas de protocolo, lo ideal era que se pasaran ahí a la par de donde lo están comprando, en un pedacito donde se puede, en el piso, donde sea, y que cuenten las hojas de protocolo que les están dando. Si pidieron un lote, les tienen que dar 55 hojas, cuenten las 55, pero ante todo lo que tienen que hacer es ver la numeración de orden y la numeración de registro que vaya correlativo. Porque aquí dice que la numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse, y sí se puede interrumpir, porque aquí da chance que se pueda interrumpir, pero cuando usted compra otro lote de protocolo. Y se interrumpe cuando usted protocola documentos, cuando usted realiza un acta de protocolización. Ahí también puede interrumpir usted la numeración. De lo contrario, si usted no tiene actas de protocolación y compró un lote de protocolos y el lote de protocolos utilizó durante todo el año, ese no lleva ninguna alteración ni ninguna intercalación de ningún documento. Por eso en el semestre pasado les enseñé y les dije, las numeraciones del protocolo son estas, estas y estas. No las puede interrumpir, no puede equivocarse. Por eso es que ahorita también les estoy diciendo que sus hojas de protocolo deben estar en un lugar muy especial, muy bien ubicados, y no deben tocarlo nadie, porque solo ustedes saben cómo está cada hojita. Los espacios en blanco, dice, oiga, que dice lo que ya les acababa de decir, que los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento público. O sea, que cuando le revisan protocolo y llevan líneas en blanco, yo les haría ver por medio de un acta que suscribimos, les haría ver esos errores. Sin embargo, en la práctica les cuento que eso no lo miran. Los que revisan protocolo, y si lo miran se hacen de los locos, porque ni un solo renglón. Ahorita les estoy diciendo, si terminan en la página 40, 45, en la página 46, si terminan en la línea 40, en la línea 41 hagan salvados, si es que hay que ser salvados. En la 42 firma el comprador, en la 43 el vendedor, en la 44 colocan ante mí, en la 45 firman ustedes, y en la 46 ponen el sello, y en la 47 empiezan el siguiente instrumento público. Eso quiere decir aquí que no puede dejar una línea en blanco. De lo contrario, pues si la dejó, tiene que llenarlo con una línea, dice, si dejó un renglón en blanco, quiero decir,
no puede dejarlo así, nada más en blanco. Debe llenarlo con una línea para cumplir el numeral 7 del artículo 13 de su código de notariado. De ahí tenemos que son 7 nada más, 7 los requisitos aquí. Y vamos a ver qué dice aquí. El papel sellado posee 2 tipos de numeración. Miren, ese código que ya lo mandaron ustedes ahí. Aquí irá el número de orden de la hoja, abajo del dicho y toda la cuestión. Protocolo, abajo el escudo de armas, el llamado 56. Trato de ver qué está pasando. Lo bueno es que estamos en el chat, ¿verdad? Estamos en el chat de los 2 días. Estamos en el... Y nos ubicamos directamente aquí en el grupo. Va, se nos fue, no se nos fue, ya vino, ya vino. Entonces, como les decía, este código tiene sus cosas muy buenas, tiene sus llamados abajo, ¿verdad? Que son los que nos pueden alertar para ver cómo está la situación. De ahí, del artículo 13, ya dijimos hace 8 días, pero lo volvemos a decir, los instrumentos públicos se deben salvar los errores que se cometen. Todos se puede equivocar con una palabra, le puede faltar colocarle algo al instrumento público, puede obviar cualquier cosa. Es normal que le pase esto. Solamente que, como les dije hace 8 días, que no les va a faltar media página, pues si no vuelvan a hacer el instrumento, mejor cancelen ese y vuelvan a hacer, porque ya media página te estaba entrelineado, por Dios santo. Entonces, ¿qué estaban haciendo ustedes? Pero sí se puede testar un renglón, 2 renglones, se pueden y salvar, ¿verdad? Al final, antes de las firmas, dice, no lo puede hacer después de las firmas, tiene que ser antes de las firmas. Diré que tenemos el asuntito aquí de que no podemos salvar partes de una palabra, ¿verdad? Tiene que ser palabras completas. Aquí el código dice enmendadura de palabras. Eso no lo podemos hacer, tiene que ser una palabra completa, no una letra. Y yo les decía, ¿va? Que yo lastimosamente en la práctica sí he visto de que una letra es la que salvan, incorrecto, ¿verdad? Incorrecto. Pero como al final, ¿verdad? Que tenemos el problema de que no hay una persecución directa para este tipo de notarios que se confunden con este tipo de cosas, porque como el derecho notarial, pues ya lo platicamos, de que es un tanto consentimiento de las partes, un tanto yo te pido que me hagas, hacémelo, estamos conformes, nos vamos contentos. Por eso quizás no hay una coacción, no coacción, no hay una fuerza legal para obligar a los notarios a que traten de corregir el trabajo que hacen, sino que está más que todo libre, ¿verdad? Que se puede hacer el notariado de la forma que sea, salvo cuando en realidad afecta a las partes, y entonces es cuando las partes demandan la nulidad. En el mejor de los casos, lo más triste es cuando se es llamado por falsedad, pero aún así persiste la situación. Bueno, entonces ahorita vemos esta situación
Y vemos entonces de que los demás artículos del Código de Notariado, nos vamos directamente a las siguientes formalidades. Ya pasamos por el 29 y ya dijimos, ya varias cosas hemos dicho que el 29 contiene las formalidades de los instrumentos públicos y dice que el número de orden, lugar, eso ya lo platicamos, los apellidos de las personas que comparecen ante nosotros con sus 6 datos de identificación, no tenemos que perderlo de vista, la fe del conocimiento de las personas que intervienen, esta fe, el conocimiento de las personas que intervienen es cuando ellas no se identifican con el documento personal de identificación, entonces si son conocidos, si son nuestros conocidos, nosotros no hay necesidad que presenten el documento de identificación, sino nosotros decimos persona de mi anterior conocimiento. Y que tenemos que colocar esta palabrita que yo siempre he criticado, que dice que tenemos que decir que el compareciente el requiriente se halla en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y eso no lo sabemos, así está en ese buen estado, pero así se colocan los instrumentos públicos. De ahí tenemos que nosotros si la persona que comparece ante nosotros no se puede identificar, pues podemos colocar dos testigos, ¿verdad? Que sean conocidos del notario y que conozcan a las personas, ¿verdad? O que las personas no los lleven. Si las personas no los llevan, tenemos que hacerlos comparecer al instrumento público, ¿verdad? Porque la persona esta posiblemente no lleve documento de identificación, entonces no podemos hacer el instrumento porque no son ni de nuestro conocimiento ni llevan con qué identificarse. De ahí dice razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación. Esto se hace, eso es bien delicado, porque estos documentos, en esta parte número 5 del artículo 29, nosotros colocamos que doy fe, dice que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley a mi juicio para la celebración del presente acto. Tenemos que estar bien seguros que ese documento que el otro lleva, que es representante legal de una empresa o que es mandatario de una persona, tenemos que estar seguros que ese documento en realidad es legal y es real. Porque real, pues sí, porque va a ser así, pero que sea legal, que esté inscrito, que lleve todas las características, porque si no, no tiene facultades para vender. Pónganle que va a vender con un mandato. El mandato debe ser un mandato muy, muy directo, es un mandato especial o general con representación, pero ese mandato debe llevar una cláusula especial para poder vender. Porque el Código Civil, ahí nos agenciamos del Código Civil, y el Código Civil obliga a que tenga una cláusula especial para poder vender. Tenemos que revisar el documento que lleva la persona, porque nosotros no estamos ahí sí es responsabilidad del notario. Doy fe, dice, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio, dice, para la celebración del presente acto. Imagínense. Ahí sí se mete a problemas el notario si el documento no es real, no es legal. Bueno, esa es otra parte. De ahí dice, de ahí está el numeral 6, dice es lo que estamos platicando, ¿verdad? La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, dice, el cual de ser posible debe ser traductor jurado, dice, pero si no pudiera ser traductor jurado, pues se vale que sea otra persona que entienda el idioma de él, y le pueda explicar a la persona que está compareciendo qué es lo que está haciendo el notario. Si el intérprete no supiera o no pudiera firmarlo, hará por él un testigo. Nos está abriendo la puerta que si el intérprete no sabe firmar, pues le puede hacer un testigo que también se hace comparecer en el instrumento público. El numeral 7 dice la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Con palabras sencillas, con palabras entendibles, debe colocar en el instrumento público qué es lo que está haciendo, una donación de bien inmueble urbano, está haciendo una compraventa de un bien inmueble, está haciendo un mandato, está haciendo una cesión de derechos, está haciendo una adjudicación de bien inmueble, está haciendo un contrato de sociedad. Debe explicar detalladamente
y con palabras no tan difíciles lo que está haciendo, ¿verdad? Para que las personas que están frente a usted puedan entender qué dice el instrumento público, qué explica el instrumento público. De ahí el número 8 dice la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Esto se refiere a el título con el que se acredita la propiedad del bien inmueble o se acredita la propiedad de la sociedad, del comerciante individual, de lo que sea que se está teniendo a la vista, porque recuerden ustedes que todos los títulos de propiedad que se presenten se deben razonar. Es decir, este título ya no pertenece al fulano, sino pertenece al sultano. O de este título desprendimos tal cantidad de terreno, digamos, y se lo vendimos a fulano de tal. Esto porque esta persona, cuando vaya con otro notario, va a llevar tal vez el mismo título y el notario va a tener que leer que ya hubo uno o dos instrumentos públicos anteriores y ya tendrá que ver si el otro tiene derecho o no tiene derecho en el instrumento público que le está presentando. Entonces, todos los títulos con los que se acredita la posesión o propiedad de algo se debe razonar. Nosotros notarios debemos razonar. Eso sí lo hacemos a mano, generalmente lo hacemos a mano, ¿verdad? A un ladito o abajito donde podamos del instrumento público hacemos constar esa situación. De ahí tenemos que están llamando. Dice el número 9, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización o orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Entonces, como ejemplo tenemos de esto o en una ejecución en la vía de apremio de un bien inmueble que es rematado. Y la persona a la que le quitaron el bien inmueble jamás va a comparecer a escriturar, ¿verdad? Entonces, esta es una orden judicial en donde se hace constar en el instrumento público la resolución judicial en donde se ordenó el remate y la persona se quedó sin su bien inmueble. La 10 dice la fe de haber leído el instrumento de los interesados, su ratificación y aceptación. Al final del instrumento público nosotros, los notarios, colocamos yo, libro escrito notario, doy fe. Miren todo lo que dice. Pues, de haber tenido a la vista, dice, los documentos de identificación de los otorgantes. Pero en la parte final dice de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes. Quienes bien enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Dice. Colocamos nosotros, juntamente con el notario que autoriza que de todo lo relacionado da fe. A eso se refiere, ¿verdad? Que haber tenido a la vista, que nos hayan firmado, de haber leído el instrumento de los interesados, su ratificación y su aceptación. Lo ratifican, aceptan y firman, juntamente con el notario autorizante que de todo lo relacionado da fe. Ahí ya nos fregamos nosotros, ¿verdad? Porque nos estamos dando fe de todo lo que ahí sucedió. En el 11 dice la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del contrato, del acto o contrato, y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Generalmente ya no lo ponemos, sino que ya así debe ser, ¿verdad? Pero sin embargo, el 11 dice que tienen la obligación de colocar en el instrumento público que al registro que corresponda, a ese registro se va a enviar el instrumento público. La 12 dice la firma de los otorgantes y las demás personas que intervengan y la del notario precedidas de las palabras ante mí. Al final dice que si el otorgante no pudiera firmar o no supiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho. Otro que especificará el notario firmando por él un testigo y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Esto quiere decir que si hay 5 vendedores y 5 compradores, no vamos a colocar 5 testigos por cada lado, vamos a colocar 1 porque dice por cada parte que represente un derecho. Si hay 7 compradores y 2 vendedores, 2 testigos, 1 por cada parte. Al final nosotros no los hacemos comparecer a veces, sino que nada más decimos, lo acepta, ratifica y por no saber firmar pone la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha firmando su ruego en calidad de testigo hábil, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento.
fulano de tal, así colocamos. Y si son dos partes, entonces firmando por la parte compradora, fulano de tal, y por la parte vendedora, fulano de tal. Así colocamos al final del instrumento público, pero sí hay que colocarlo. El hecho de que no sepan firmar o no puedan firmar, porque son dos presupuestos que tiene el artículo, es no poder y no saber firmar. Una cosa es no poder y otra es no saber. Va, no poder porque tengo lastimado mi brazo, porque no puedo escribir, porque me quitaron mi brazo, por cualquier cosa. No saber es porque posiblemente soy analfabeto, ¿va? No pude ni hacer mi firma. En este momento ya es bastante difícil que encontremos nosotros una persona así que no pueda firmar, que no sepa firmar, es bastante difícil ya con estos periodos que han habido de alfabetización. Casi la mayoría de personas, gracias a Dios, sabe leer, si no 100%, sí un poco, y sabe firmar. Lo primero que les enseña a uno en la alfabetización es que hagan su firma, ¿va? Entonces es posible que ya no encontremos, pero también es posible que dependiendo para dónde es que nos vamos a poner el bufete, encontremos este tipo de gente, ¿verdad? Que no sepa hacer eso. Entonces, no quiere decir que si no lo pueden hacer, no van a hacer una declaración de voluntad. Claro que sí, se puede. De ahí el artículo 30 dice: todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes y limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otorgante. El notario le advertirá las responsabilidades en que incurran, esto es, en el cuerpo del instrumento público, en donde el vendedor declara bajo solemne juramento de ley que sobre el inmueble que enajena no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos del comprador. Ahí es una declaración bastante fuerte que se le está poniendo uno al vendedor, porque dice gravámenes, quiere decir que no tenga ninguna hipoteca, ninguna anotación. Limitaciones quiere decir que el bien inmueble tiene un paso normal, una entrada física normal. Anotaciones de prenda, de pensión alimenticia, de cualquier situación pudiera tener el bien inmueble, pero nosotros aquí estamos anotando en el instrumento público que éste declara que no lo tiene. Ahora, el problema que se da, porque en la otra parte de esa declaración, si nosotros colocamos, y en todo caso se somete al sanamiento y evicción que establece la ley. Ahí ya lo estamos involucrando porque le está declarando bajo juramento. Bueno, si no es cierto lo que estoy diciendo, entonces yo me someto a los tribunales para dilucidar la situación. Entonces, está fregado. Y el artículo 31, con eso terminamos. El artículo 31 nos enseña las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Estas son formalidades que no pueden faltar en los instrumentos públicos, porque si faltan podría ser anulable la situación. Primero, lugar y la fecha, dice. No podemos equivocarnos con eso. Nombre y apellido de los otorgantes. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación. Por eso es que si hay un problema con eso, les dije, ¿quién se va? El notario. Y la intervención del intérprete cuando el otorgante ignore español. La relación del acto o contrato con sus modalidades. Y como último punto tiene la firma de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. El comprador o el vendedor que no sabe firmar deja impresa la impresión digital de su dedo pulgar, decimos de la mano derecha. Y si no está el dedo pulgar, ¿cuál vamos a hacer? Solo que tenemos que ponerlo en la escritura, y tenemos que decir qué dedo lo puso y tenemos que decir por qué circunstancia no puso el que dice la ley. Así es como vimos entonces las formalidades, que son muchas del instrumento público, y ahorita en poco tiempo vamos a revisar del instrumento público. Yo aquí en la diapositiva les coloqué que la conservación del instrumento público dice como
Se nos volvió a ir el internet, pero ya vino otra vez. Entonces ustedes se van, pero hasta las 10:15. Oye, yo siempre aquí controlo. Débora está escribiendo, dice, estamos. Entonces, tan feo eso que se va al internet, yo digo que es el mío, fíjense. Pero, ¿qué hago? Pues es claro, ¿verdad? De eso. Entonces, ya estamos nuevamente aquí. Entonces les decía que lo relacionado con la conservación, para mí son 3 entes indispensables que tienen la obligación de la conservación del protocolo. Es la SAT o el ente fiscal que nos vende el protocolo, porque ellos son los encargados de distribuirlo, de venderlo. Es el notario cuando va a comprar su protocolo y es el director del Archivo General de Protocolos cuando nosotros depositamos o entregamos el protocolo. Podría parecer como una cuarta persona responsable de la conservación mi depositario. Cuando yo no litigo, ya no litigo. Cuando me voy de viaje y lo dejo depositado, podría ser. Podríamos. En todos lados está mala la señal, dice, entonces no soy solo yo. Aquí vamos a contestar. En todos lados está mala la señal, están diciendo aquí los compañeros, sí, entonces, no, yo dije, es mi internet, pero no, ¿verdad? No es mi internet. Entonces, esos son los 4 entes responsables de la conservación del protocolo. Para mí, no hay otros más. La SAT. Sí, ya vieron que dice, es la plataforma que ha estado defectuosa y se va, menos mal que no soy yo, entonces. Entonces, muchas gracias, Bernard. ¿Quién más podría ser responsable? No creo que haya otra persona responsable. Cuando yo compro mi protocolo, los señores de la SAT me lo entregan y yo tengo que contar las hojas de protocolo que me están entregando. Tengo que ver la numeración que me están dando. En ese momentito terminó la responsabilidad de la persona que me lo vendió. Y yo como notario adquirí la responsabilidad de su conservación, de su cuidado, de su protección. Cuando yo me llevo el protocolo de las entidades fiscales, yo llevo la responsabilidad. Yo llego a mi bufete, yo lo tengo que cuidar, lo tengo que poner en un lugar especial. No lo puedo poner en medio de todo lo jaral que tengo, de todo el expediental que tengo. No, tiene que ser en un lugar especial. Mientras yo cartule, no hay problema. Yo agarro las hojas, yo las utilizo, frente a mi firma, yo firmo, yo les saco las fotocopias para reproducir y yo los sigo cuidando. Al terminar de cartular cada año, 31 de diciembre o cuando yo quiera terminar de cartular, ya hace 8 días platicamos que puede ser en cualquier fecha. Cuando yo termino de cartular, yo tengo los 30 días siguientes para mandarlo a empastar. Al mandarlo a empastar, ya me quedo a esperar que me llamen para revisión de protocolos, si es que me llaman, ¿verdad? Que yo digo que sí, me van a llamar, porque ahorita ellos están llamando a todos los notarios, llaman para revisión, no se escapa ninguno. Cuando me lo revisan, ya salve cierta responsabilidad, porque me dan mi visto bueno de que el protocolo está bien y estuvo bien trabajado y todo, pero yo lo sigo conservando, yo lo sigo cuidando. Lo ideal sería entregarle el protocolo al Archivo General de Protocolos, pero ¿y si queremos consultar un instrumento público y ya lo entregamos? ¿Qué hacemos? No lo podemos entregar, lo tenemos que seguir cuidando, conservando de adorno ahí en la librera o como sea. Al dejar de cartular o al fallecer, la familia tiene que devolver el protocolo al archivo. ¿A quién le pasa entonces la responsabilidad? Al archivo. Nada más. Yo no creería que hay otra persona más responsable de la conservación y cuidado del protocolo
que estos presentes. Ahora bien, pudiera ser que en el camino encontremos otros responsables del protocolo. Estos 4, ¿va? Porque es de SAT, yo de notario, mi depositario y el Archivo General de Protocolos. En el camino podemos encontrar quizás otros responsables. Póngale que pudiera ser que nos estuvieran haciendo una revisión sumaria, que nos hicieran nos mandaran a llamar por un delito. Pero ¿a quién le voy a entregar yo mi protocolo cuando me cita un juez para revisión de protocolo del año 2019? No se lo puede entregar al juez, yo se lo voy a entregar al director para que el director lo haga llegar y le digo al director, mire, me están citando para revisión de este tomo de protocolo. Se lo entrego a usted. Porque así debe ser, a él se le tiene que entregar, no al juez. Y le digo al juez, señor juez, yo ya cumplí con su requerimiento y mi protocolo fue entregado al director del Archivo General de Protocolos. Allá él, si se lo quiere llevar a usted. Pero a mí la ley me manda a entregárselo al director. Pero es que es una orden judicial, sí, yo lo estoy entregando al director, porque tampoco podemos obedecer órdenes ilegales, ¿verdad? Esos temas a veces en la práctica no están tan bien ubicados y esos temas tienen el problemita de que sobre la base de la costumbre lo hacen. Y dice, como se acostumbra a entregárselo al MP se lo voy a dar. Pero no, tenemos que tener cuidado. Entonces, en la conservación vamos en eso. La reposición ya la platicamos con ustedes en bastantes clases, la platicamos en semestre pasado. Vamos a ver aquí. La reposición dice pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. Pérdida. Perdemos una hoja de protocolo. Destrucción. Le cayó una taza de café, una taza de atún. La computadora la agarró y la hizo pedazos. La hoja la descompuso de una vez. Porque a ver, ya han visto ustedes que las impresoras a veces agarran las hojas así y las destruye. Esa es destrucción de protocolo. Sin embargo, para esos temas, nosotros nos vamos a código notariado y caemos al artículo 90, creo que es 90, reposición de protocolo, que eso ya lo platicamos largo y tendido el semestre pasado. Y dijimos que el notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia civil de la localidad, de su domicilio, dice, para los efectos de la reposición. Pueden denunciar, dice, delito, dice también el derecho de poner en conocimiento del juez el hecho que sea necesaria la reposición de protocolo. Cuando el artículo se refiere al delito, se refiere a que posiblemente el protocolo se haya perdido después de un robo que haya sucedido en el bufete o en la casa, ¿verdad? No sé dónde tenga su oficina y no sé dónde tenga su protocolo. Se puede denunciar, bueno, me entraron, se robaron esto, y en cuenta se robaron mi protocolo, ¿verdad? Se robaron, bueno, pero un ladrón, ¿para qué va a querer protocolo, verdad? Usted siempre se va a llevar las cosas valiosas, ¿verdad? Habría que pensar bien, ahí la investigación del Ministerio Público tendría que estar orientada y no se llevaron nada de valor y solo el protocolo, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí? Pero esa es astucia del MP, ya no es de nosotros, ¿verdad? Yo solo estoy lanzando la idea de que si van a perder el protocolo, hay que perderlo bien, ¿verdad? No inventar algún tipo de cosas. Pero nomás el notario, al darse cuenta de que le falta una hoja de protocolo, debe dar aviso inmediatamente al juez de primera instancia de su domicilio. Ya dijimos que si él tiene su bufete en varios lugares y en todos esos lugares hay juez de primera instancia civil, él decide a qué juez le va a hacer llegar la denuncia de la pérdida de su protocolo. Que también platicamos en el semestre pasado que cuando él denuncia este tipo de pérdidas de protocolo, tiene que explicar detalladamente cómo fue la pérdida, qué perdió, pero ante todo explicar con lujo de detalles qué es lo que quiere al momento de la pérdida, qué pretende con la pérdida, que le repongan la hoja, las hojas o los folios, de dónde a dónde. Y debe de una vez, para evitar
los previos, también dijimos que debe acompañar sus pruebas. Y en este caso, tienes la hoja de la 1 a la 10 y perdió de la 10 a la 15, debe acompañar una fotocopia de la última hoja, la 10, y la 16, y decir que se perdió la 11, 12, 13, 14 y 15. 4 hojas se perdieron. Y testimonios dice que se deben acompañar. Ahora, si no tiene ninguna de esas cosas, entonces ahí sí se arma el problema, porque entonces el juez tendría la obligación de preguntar a los registros, así como dice la ley, de preguntar a los registros públicos. Aquí dice Registro General de la Propiedad, pero ya platicamos que no solo Registro de la Propiedad, ¿verdad? Que también está RENAP y también, permítanme un segundito. Ya viene, es que el perro estaba haciendo algo incorrecto, estaba rompiendo una cama. Entonces, ya vimos que se puede preguntar no solo al Registro General de la Propiedad, porque a lo mejor hay una sociedad, entonces el registro mercantil, a lo mejor hay una identificación de persona, a RENAP, ¿verdad? Porque cuando mandamos nosotros a inscribir algo, siempre mandamos un duplicado. El original no lo devuelven y el duplicado se queda en las instituciones a donde mandemos, se queda como soporte. También puede pedirlo al Archivo General de Protocolo, solo que en el Archivo General de Protocolo lo que nosotros mandamos es testimonio especial y se queda una copia ahí. Pero si no hemos enviado testimonio especial, no. Y al final descubrimos nosotros de que se puede citar a las personas, el juez tiene facultades para citarlas y decirles, proponerles, como dice el Código de Trabajo, formas ecuánimes de conciliaciones. Entonces puede proponerles a las partes, miren, esto y esto sucedió, ¿están ustedes de acuerdo con volver a firmar? Y total, una serie de cosas ahí para tratar de reponer el protocolo, pero no hay necesidad de llegar a eso, ¿verdad? El 90 entonces nos enseña y del 90 para adelante nos explica cómo hacer una reposición de protocolo y al final dice errores en el protocolo que pueden subsanarse ante el juez de primera instancia civil. Dice, cuando el protocolo se incurre en los siguientes errores, dice, alterar la numeración cardinal, que ya les dije que eso no lo deben hacer. Foliación, también. El orden de serie, también. Dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos de protocolo. El notario entonces debe acudir al juez de primera instancia civil para que el juez de primera instancia civil le habilite o le dé las facultades para crear lo que obvió o para sustituir lo que faltó. Pero es el juez de primera instancia civil el que lo tiene que hacer y dice que de esa situación que se haga y de ese trámite que se haga ante el juez de primera instancia civil, él al final emitirá un auto, una resolución final. Esta tiene que estar certificada y ustedes la tienen que agregar a su tomo de protocolo, ¿ya? La tienen que agregar como parte de los atestados, porque al momento que les revisen y digan, mire, aquí falta una hoja, entonces usted dice, sí, está en la parte de los atestados, la resolución del juez, en donde el juez, a través de su resolución final, el juez decretó la sustitución de esa hoja o avaló la pérdida o cualquier cosa que haya dicho el juez de primera instancia civil. Y por último, que es lo que da risa, ¿verdad? Que ya platicamos con ustedes, que dice que los gastos que ocasionen la reposición serán por cuenta de notario, dice. Hasta ahí estamos bien, los gastos son mi cuenta. El proceso civil que voy a llevar es mi problema, yo voy a satisfacer los gastos. Pero de ahí dice, quien a su vez, dice, podrá reclamar el valor de dichos gastos a la persona que resultare culpable. Entonces, la ley, ¿qué le pasa? ¿Ves? Entonces, ahí me está abriendo la puerta a que yo puedo darle mi protocolo a otra persona. Ahí me está diciendo que si se puede, no que solo yo, pues. Está malo, hay que corregir eso, hay que quitar eso, derogar ese pedazo, porque yo soy el responsable nada más. ¿Cómo? ¿Que la secretaria que me fue a fotocopiar perdió las hojas?
No, no, soy solo yo. Todo esto está bonito, pero en la práctica es muy diferente, ¿verdad? En la práctica se trabaja de otra forma. En la práctica, las secretarias, los secretarios, los procuradores jurídicos son los que controlan este tipo de cosas. Triste y lamentable, así es. Pero no debe ser así, no debe ser así. Yo debo ser muy cuidadoso, muy cuidadosa de mi protocolo. De ahí tenemos que, ahí está todo lo de la reposición, aquí en las diapositivas está todo lo de la reposición. Y el 96 la enmienda, dice 96 la enmienda, no es la enmienda. Sí, pues ahí está. Y de ahí tenemos las sanciones y las rehabilitaciones. Estas sanciones no son parte de la semana, pero sí yo las quiero traer a colación porque si se logra descubrir que fue por culpa del notario la pérdida o destrucción del protocolo, se acuerdan que quien revisa debe faccionar un acta y debe certificar. Si fue mi culpa, bastante difícil poder probar mi culpa, ¿va? Yo podría probar mi culpa, yo podría probar la culpa cuando trato de reponer 5 veces una hoja de protocolo que la impresora arrebató o enrolló, o no sé cómo se podrá decir. ¿Cómo? Entonces no me fijo, 5 veces. Ahí hay algo malo, ahí hay algo incorrecto. Entonces ahí podría remitirme, certificarme al Tribunal de Honor, digo yo diría al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, para poder dilucidar mi situación. Yo creo que ahí podríamos entrarle a ese problema. Pero esperemos que no caigamos en ese tipo de situaciones. No nos conviene caer en ese tipo de situaciones porque qué tremendo, voy a estar uno metido en problemas, está tremendo. Entonces evitemos ese tipo de cuestiones. Terminada entonces la reposición que ya fue ampliamente vista en el semestre pasado, pero hoy volvimos otra vez a redundamos otra vez en lo mismo. Regresemos un poquito a las formalidades especiales que no los hemos visto, las formalidades especiales de los testamentos y las donaciones por causa de muerte y otras escrituras que dice el Código Notariado. Y aquí, entre las formalidades especiales para los testamentos, aparte de todas las que ya vimos, en estas formalidades tenemos que hay que ponerle la hora que se hizo el testamento. Todos los demás instrumentos públicos que hemos visto no llevan hora, este sí. Las actas notariales sí llevan hora, pero este sí lleva hora, dice. La nacionalidad del testador sí la llevan todos los instrumentos públicos, pero esta sí la lleva. Pero otra cosita más importante que lleva esta escritura de testamento es la presencia de 2 testigos. 2 testigos que no tengan ningún parentesco con el testador. No tienen que tener parentesco con el testador. Y que reúnan las calidades que exige la ley. Lleva otra cosita más que dice fe, dice, de la capacidad mental de la persona que está decidiendo de sus bienes. ¡Qué peligroso! ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si la persona que está testando tiene periodos de lucidez y tiene periodos de no lucidez? Y la familia ya sabe cuáles son las etapas de la lucidez y cuáles no, y me lo llevan en periodo de lucidez. Peligroso, porque entonces el testamento va a ser declarado nulo, va a ser perseguido para su falsedad. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dice,
El testamento se debe leer en forma clara y distintamente por el testador o la persona que él elija, y que se averigüe en cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es expresión fiel de su voluntad. Quiere decir que cuando usted lee la primera cláusula, tiene que decirlo la escritura y usted tiene que preguntarle al testador, ¿es eso lo que usted quiere? ¿Es eso lo que usted está pidiendo? Y él le debe decir en forma clara y precisa, así es, esa es mi voluntad de cada cláusula. Si el testador no habla idioma español, tiene que intervenir 2 intérpretes, dice. Estos testamentos son bien diferentes a todas las escrituras públicas que ustedes van a hacer. El testador, dice, los testigos y los intérpretes. ¿Estamos ahí? Porfa, me dicen si estamos. Sí, dice. Entonces el testamento, ya está feo eso, 3 veces ya nos va pasando, lleva otras formalidades que no llevan los otros instrumentos públicos. De ahí el artículo 44 nos dice testamento, es formalidades esenciales de la escritura de testamento y donación por causa de muerte, pero esto es formalidades esenciales: la hora, la presencia de los testigos, la expresión del testador, la lectura del testamento y las firmas. De ahí los avisos que se debe llevar al registro general de la propiedad, porque cuando hacemos un testamento, aparte del testimonio especial que implica que va cerrado, debemos llevar también al registro general de la propiedad un aviso. Total, que esas son las formalidades y ya vamos a terminar entonces y vemos que después de haber dado esta clase, en la plataforma les aparecen 5 preguntas. De las 5 preguntas que les aparecen en la plataforma, al momento de que se les haga su examen parcial, se les van a lanzar las preguntas y se les van a lanzar 4 posibles respuestas. Son fáciles. La primera dice la forma esencial del instrumento público, dice. Las formas esenciales del instrumento público, dice. Son las que van dentro y fuera del protocolo, dice. ¿Será que sí es? ¿Qué dicen ustedes? La segunda pregunta dice, la Corte Suprema de Justicia es una institución que se encarga, dice, de la conservación del protocolo, pero dice la Corte Suprema de Justicia. Ya les dije, ¿verdad? ¿Cuáles son los entes que yo considero que se deben encargar de la conservación del protocolo? Dice, en caso de reposición o enmienda del protocolo, ¿a qué instituciones se debe acudir? Dice, para lograr recabar suficiente prueba que permita, dice, hacer la reposición del protocolo. El Código Notariado dice claramente, dice, a dónde debemos acudir como primer punto, como punto de partida para buscar la reposición del protocolo. De ahí dice la otra pregunta, dice, la enmienda y la reposición de las hojas de papel sellado para protocolo son 2 actos notariales iguales, la enmienda y la reposición, dice. Son 2 actos notariales iguales. Ya el artículo 96 dice claramente cómo es que se puede reponer y en qué momentos opera la enmienda del protocolo. Faltaron ahí algunas preguntitas, ¿verdad?, en relación a las formalidades esenciales y no esenciales de los instrumentos públicos, pero si no están en la plataforma, pues eso no se va a preguntar, ¿verdad? Tiene que estar en la plataforma todo para que ustedes puedan responderlas. Como les dije hace 8 días, yo sugiero que así como van saliendo las preguntitas, así las vayan respondiendo, ¿verdad? Para que no se les vaya a acumular todo ya al final del semestre, porque se recuerdan que el semestre pasado creo que les pidieron unos trabajos que realizar.
creo que les pidieron ya de último, la última semana andaban corriendo todos entregando sus trabajos. Yo espero que hayan ganado todos el curso y que no haya habido ningún problema de retrasada ni nada por el estilo. Creo que no hubo ni retrasada, no sé, ya no me enteré cómo estuvo esta situación, pero espero que estas preguntas las puedan responder detalladamente y sin ningún problema, y para eso está ahí está el artículo 90, dice la compañera, mire, que había Flor Nájera, dice, artículo 90. Entonces ya vieron ustedes que, vamos a ver si hay preguntas aquí. La pregunta, da una preguntita ahí le vamos a contestar a don Julio Saca, ahí le voy a contestar en privado a don Julio, porque está preguntando, de ella no tenemos nada, ¿verdad ustedes? Ninguna pregunta tenemos aquí. Aquí tenemos otro grupo, aquí está otro grupo. Vamos a ver, se va la señal, dice, ya está funcionando la plataforma, se pregunta de la liga por este chat, dice, para entrar a notariado dos compañeros, alguien tiene el índice, hasta ahorita están preguntando. Es que fíjense que aquí tenemos un problema. Tenemos el derecho notarial 2, octavo semestre. Estamos bien. Pero aquí tenemos otro que le cambian nombre a cada rato. Le cambian, S8 dice, derecho dice. Le cambian nombre estos niños a cada rato. No le estén cambiando nombre porque si no yo no les voy a poder mandar información. Porque de ahí que decía un nombre, ahora dice otro nombre, dice. S8 derecho, dice 352 miembros, dice, y derecho notarial 2, dice 400 y pico miembros. No, ya aquí ya le cambiaron y entonces que a mí me va a costar. Me va a costar estarlos ubicando y no les voy a poder mandar. Bueno, estamos entonces en el curso del día de hoy y espero yo que haya quedado bastante bien en su mente todo lo platicado y que puedan estudiar. Como les dije, estudiar y todos agarraditos de la mano de nuestro Señor y que podamos nosotros seguir adelante, ¿verdad? Porque ya el lunes salen todos a trabajar. Tengamos cuidado, por favor. Está tremendo. Miren alrededor mío, había una cantidad de contagios que me da miedo, me da miedo. Estamos entonces con lo dicho y les agradezco mucho su atención y estudien bastante, por favor. Y nos vemos el próximo sábado. Buenos días.